vamos a charlar sobre algo muy interesante. A ver, si cuando decimos camino angosto, ¿qué se nos figura en nuestra mente? Camino angosto. Pero si se lo... ahora les pregunto a ustedes, pero si esto se lo preguntara a una persona que jamás escuchó de Cristo, jamás vio la Biblia, las respuestas que obtuve son: es un lugar incómodo, o sea, es un lugar donde no me puedo mover con libertad, es angosto, estoy caminando, fíjense esta, y obviamente no puedo estar a mis anchas, me dijeron. Un lugar, pero fíjense, esto fue lo que más me sorprendió. Un camino angosto, incómodo, es un lugar del que me quiero ir rápidamente. Pero, bueno, esos son personas que no han escuchado, pero los que hemos escuchado la palabra, si yo les digo camino angosto, lo que se nos viene a la mente son las palabras ¿de quién? De Jesús, ¿no? Cuando nos cita en Mateo 7:14 y dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero ¿por qué Jesús eligió específicamente ese ejemplo para representar el camino a la vida eterna? Bueno, es justamente lo que vamos a ver hoy. ¿Quieren descubrirlo? Bien, acompáñenme entonces a la lectura de la palabra de Dios en Primera de Pedro 4, 1 al 6. Muy buenos días en casa. Por favor, me perdonan. ¿Cómo están? ¿Cómo están en casa? Discúlpenme, pero bueno, ahora sí los saludo. Bueno, y también en casa los invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro 4, del 1 al 6. Y la palabra de Dios dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Y bueno, la estructura de este pasaje es la que yo la denomino la estructura sándwich. Ustedes en casa se pueden comer un sándwich si quieren. Nosotros acá por lo menos, por protocolo, no podemos. O sea que tenemos, ¿qué tiene un sándwich? Tiene una tapa, un relleno y una tapa, ¿no? Entonces, precisamente, el primer versículo y el último, el 1 y el 6, van a representar lo que se denominan las tapas de este pasaje. Y del 2 al 5, esa partecita de adentro, lo vamos a conectar o lo vamos a representar como el relleno, como el abundante relleno, ¿no? Y quisiera aclarar exactamente que es bien abundante y contundente, sin dejar de darle la gran importancia a lo que son las tapas, ¿no? Entonces vamos a ir por la primera etapa. Dice la derrota, yo lo he denominado, el versículo 1, la derrota del pecado. Y
lo voy a volver a leer para que lo tengamos bien fresco en la mente. Y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Bien, fíjense, sobre este versículo existe una gran controversia. Realmente hay diferentes opiniones, estuve leyendo diferentes comentarios bíblicos sobre esto, y apuntan a diferentes direcciones, ¿no? O sea que, si alguno ya ha escuchado alguna postura sobre este versículo, bueno, yo te pido que me permitas exponer un extracto de lo que he considerado de cada una de esas posturas la idea principal. Entonces, lo primero que notamos en este versículo es que comienza con un puesto que. Puesto que Cristo ha padecido. Entonces eso nos lleva a pensar que está haciendo referencia a algo. Está haciendo referencia a algo que ya había hablado. ¿Y qué es lo que nos viene hablando Pedro en esta carta? Nos viene hablando de los sufrimientos de Cristo. Y específicamente lo dice bien claramente en el versículo 24 del capítulo 2, donde dice, Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo nos está perdonando, cargando en él todos los pecados de todo el mundo y los colgó en el madero juntamente con él, con su cuerpo. Entonces Pedro está diciendo, puesto que, o sea, acuérdense de lo que yo les estoy hablando, lo que ya les dije en un principio, y nos insta a que nosotros, continúa diciendo, y nos insta y dice, equipémonos con el mismo pensamiento. ¿Y cuál es el pensamiento? Con la misma actitud, con el mismo sentir. Recordemos lo que nos dice Pablo en Filipenses, ¿no? ¿No se les vino a la mente? Filipenses 2, 5, 8. Bueno, hasta pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Bueno, lo que nos dice es que tengamos la misma actitud, el mismo sentir, y que haya en nuestro corazón, fíjense esto que lo remarqué, los mismos intereses que hubo en el corazón de Jesús. Equipémonos con eso. Bien, entonces, ¿pero qué significa? ¿Qué significa eso? Bien, que nos preparemos porque muy posiblemente, mientras caminemos por el camino angosto, vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Cristo mismo eligió, Cristo siendo un hombre, como vos y como yo, siendo una persona que sentía, que le dolía, que tenía sueño, que tenía hambre, pero con una sola diferencia, gran diferencia. Cristo fue tentado en todo, dice la palabra, pero sin pecado. Nunca el pecado se doblegó él al pecado. Nunca cedió al pecado. Maravilloso sacerdote que tenemos, sumo sacerdote. Entonces, jamás se doblegó ante el pecado. La palabra de Dios nos enseña que Cristo fue tentado en todo, lo puse. Porque Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Amén. Con esto hemos visto la primera parte. Guarda. La primera parte del versículo.
que dice, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Y he aquí que viene el berenjenal. Nos queda la parte más complicada del versículo, que dice, y es la parte en la que más diferentes posturas hay, ¿no? Pero, bueno, quiero recordarte que quiero presentarte esta postura que yo he visto dentro de las ideas principales, ¿no? Acá hay un ejemplo, la misma palabra, hay un ejemplo y una referencia también. Dice, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué postura vamos a tomar con eso? En el ejemplo, les dije el ejemplo y una referencia. En el ejemplo es Cristo, ¿no? Cuando dice quién, lo conectamos con Cristo, con Jesús, porque está hablando de quién es el que padeció por nosotros. El principio del versículo, que claramente sabemos que es el único hombre que ha podido vencer, derrotar, terminar y enterrar el pecado, mediante su muerte en la cruz y la victoria de su resurrección, ya que la muerte, ¿qué pasó? No lo pudo contener. Quien ha padecido en la carne, o sea, Cristo, terminó con el pecado. Esa es la primera postura de la que me gustó y quiero exponérselas. Y hay otra que me pareció muy importante que también le escuchemos. La referencia. Si esa palabra ¿quién? La conectamos con la expresión todo aquel que. Todo aquel que. Se está haciendo una referencia hacia nosotros. Y dice, todo aquel que haya padecido en la carne la resistencia a la tentación, ha cortado con el pecado. Ha cortado en su vida. Eso es lo que nos está instando también. A que todo aquel que le dice no al pecado, ¿qué es lo que te cuesta? ¿Qué es lo que hoy te cuesta? Porque todos hemos pecado. Y el que dice que no tiene pecado, ¿qué pasa? ¿Qué dice 1 Juan? Es mentiroso. ¿Cuál es el pecado que te cuesta? O los. En casa. Revisa tu corazón. Entonces, lo que nos está diciendo, quien ha vencido el pecado, la tentación, ha cortado con eso. Si eras alcohólico, cortaste, dijiste no quiero más esto en mi vida. Si eras una persona malhumorada, si eras una persona mal hablada, si eras una persona... Lo que Cristo hace en los corazones de las personas, hace cortar con el pecado. Eso no significa que nosotros venzamos el pecado, eso es mentira. Nosotros podemos cortar con una vida pecaminosa por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Y el Espíritu Santo que nos ayuda todos los días. Escrito acá, esto no significa que el que ha creído en Cristo ha cortado definitivamente. Mientras caminemos por el camino angosto, mientras estemos caminando por este camino, debemos luchar diariamente y constantemente con la tentación. ¿Sí o no? Es nuestra realidad. Primera etapa. Fíjense si no vamos a comernos un sándwich con el... Nos vamos a quedar bien satisfechos. Vamos a la parte del relleno. A la parte del relleno. Dice, permítanme. Se los vuelvo a leer para tenerlo fresco. Para no vivir el tiempo que resta en la carne,
conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, a los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Wow. No sé cómo te gusta, si ponerle 2 capas de carne, mucho condimento, queso, bueno, tenemos, así es este relleno. Quiero preguntarte algo antes que nada. Cuando dice, a ver si sienten lo mismo que yo, o soy el único. Cuando leemos, vivir el tiempo que resta en la carne, ¿no te da un escalofrío? Gracias, Santi. El tiempo que resta en la carne. Está hablando justamente de qué cosa? Del final del camino. De tu camino. De mi camino. El tiempo que resta de tu vida y de mi vida. El momento en el cual vamos a cerrar nuestros ojos y nos vamos a despedir, permítanme, de esta carne, de este cuerpo, el tiempo que resta en esta carne. Nadie sabe cuándo va a ser, pero sí sabemos con certeza que va a pasar. Pedro nos insta a vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero esto es ¿en beneficio de quién? En beneficio nuestro. Vivir una vida conforme a la voluntad de Dios va a traer beneficios a tu vida en casa, y a la vida de los que te rodeen, de todos los que te rodeen. Por eso, Pedro dice, denuncia, y dice, basta ya. ¿Has escuchado alguna vez? ¿Lo has dicho alguna vez? ¿Qué pasa cuando decís, basta? Basta ya. Ya es suficiente. ¿Cómo decimos los argentinos? Cortala. ¿Ah? Y lo denuncia con nombre y apellido. Y pecados groseros. Que se estaban cometiendo, ¿a dónde? Eran personas que habían aceptado a Cristo. A Cristo en su corazón. Pero con respecto a la santidad, a lo que la santidad se refiere, dejaba mucho que desear, ¿no? Distaba de la voluntad de Dios. Y vos hoy que estás escuchando esto, quiero que pienses, vos también en casa, en lo que te pregunté recién, en tus debilidades. ¿Qué es lo que Dios hoy te está diciendo? Basta ya. Ya está, hoy. Listo. Dios te está diciendo, basta ya. Joaquín, ya es suficiente. Basta ya, Esteban. Basta ya, Roberto. Diego. Jesse. Ricardo. Todos. Seguro que lo tenés en mente. Seguro que te está diciendo, sí, está bien. Sí, está bien. Esto es algo entre vos y Dios.
Acá escribí algo de los pecados traducidos a hoy, de lo que está denunciando Pedro. Y dice, basta ya de emborracharte, basta ya de tener sexo fuera del matrimonio. Un poco lo traduje porque algunas veces no se entiende. Concupiscencia, lascivia. Bueno, tener sexo fuera del matrimonio, siendo que estás casado o siendo que estás soltero. O de mantener sexo entre varios, o con hombres, o con varias mujeres. Basta ya de drogarte o consumir sustancias, de la que fuera. Basta ya de adorar al dinero, abominables idolatrías. Todo lo que nosotros consideremos más importante que Dios es idolatría. Acordémonos del mensaje que dio Diego diciendo, ¿vos considerás más importante tu cuadro de fútbol? Es un ídolo para vos. ¿Es más importante para vos el dinero que Dios? Cualquier cosa que consideremos más importante, tu auto, tu casa, tu familia, lo que sea, cualquiera que ama, a cualquiera más que a mí, no es digno de mí. Wow. Les dije que era contundente. Pedro nos está denunciando y me siento totalmente incluido en esto. Y te lo está diciendo a vos. Basta ya. Y ahora Pedro continúa diciendo que parte de ese camino angosto vas a tener que soportar a los gentiles. Bueno, muchos de nosotros sabemos, pero ahí en casa, quizás alguien diga a los gentiles, nosotros hoy entendemos por gentil una persona amable, ¿no? Pero Pedro está hablando de los gentiles a las personas que no tenían a Cristo en su corazón. Hoy podríamos decir a las personas no convertidas, ¿no? En casa, quedó claro. Cuando dice gentiles, no está hablando de personas amables, está hablando de personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y dice, vas a tener que soportarlos. ¿Por qué lo vas a tener que soportar? Porque a ellos no les cuadra que nosotros estemos andando por el camino angosto, mientras tenemos un camino ancho lleno de todo lo demás que acabamos de hablar. De todas las cosas estas, del camino ancho y la puerta ancha que lleva a la perdición. Pedro se estaba refiriendo a todos los que no tenían a Cristo en su corazón. Ahora te pregunto, ¿has soportado el bullying por causa de Cristo? El bullying, la burla, el desprecio, la indiferencia, el rechazo. No, vos sos, párate, no, nos juntamos nosotros, vos quédate por allá. En tu trabajo, en tu familia, en tus amigos. Perdí mis amigos, recibí a Cristo en mi corazón y perdí a mis amigos. Ahora sos el santito. ¿Por qué no venís con nosotros a una fiesta loca? Jóvenes, es un tiempo difícil. Maridos, es un tiempo muy complicado. Y mujeres, santas mujeres, también es muy difícil. Iglesia, no sabemos qué tiempo es, pero sí sabemos que es un tiempo difícil. Entonces Pedro nos está diciendo, ¿sabes? Jesús soportó exactamente eso. Y mucho más, pero mucho más. Jesús dedicó su vida a hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Cuando te encuentres en medio de un momento de burla, de un momento de rechazo, de desprecio, de indiferencia porque vos no te estás acoplando, no estás corriendo con ellos en ese mismo desenfreno de disolución, ¿no? Queda todo igual. Acordate de Jesús.
En ese momento. Chicos en el colegio, niños, cuando te hagan burla, muchachos en el trabajo, cuando nos desprecien, mujeres, cuando digan, ¿y ustedes por qué? ¿Sos fiel a tu marido? ¡Qué retrógrada! Y por no decir una palabra amable, la que dije recién, ¿no? Cuando te encuentres en ese momento, acordate de Jesús. Él pasó por lo mismo. No pronunció palabra, dijo Pedro en el capítulo 2, sino que encomendó la causa a quien juzga justamente. No pronunció palabra. Se lo dejó a Cristo, al que juzga justamente. Acordate también de que hoy Dios te está hablando a tu corazón, que al final de este camino incómodo, angosto, estrecho, el galardón es grande. ¿Amas a Dios? Fíjate lo que dice, si amas a Dios. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Amén. Nos gusta eso, ¿no? ¿A quién le gusta recibir regalos? A todos. Yo creo que eso. Ahí levantaron las dos manos, o sea que son 2 regalos, Mati, ¿eh? 2. Encima, no solo Dios nos libera del pecado, nos permite acceder a la salvación por medio de la sangre de Cristo. Nos ayuda a vivir santamente. Nos da fuerzas para cortar con el pecado en nuestras vidas. Nos da vida eterna. Nos hace herederos de sus riquezas juntamente con Cristo. Nos da un lugar en su casa. Y además de eso, si no fuera suficiente, tenemos un galardón. Tenemos la corona de vida. ¿Saben qué? No los entiendo los que dicen y rechazan a Cristo. Pero los tienen engañados. Satanás los tiene engañados. Y si hoy, en casa, en tu corazón, no amas a Cristo, o acá alguno, no ama a Cristo, te puedo decir que hay tiempo. Justo hoy Dios está hablando. Mañana ya no sabemos. Y Dios te está diciendo, al final del camino angosto, la vida eterna te espera. Y al final del camino ancho, la vida de perdición también te espera. Porque dice, y lo tengo que denunciar también, porque Pedro lo denuncia, si a aquellos que darán cuenta. ¿Quiénes son aquellos que darán cuenta? ¡Wow! Son todos los que, estando en la carne, no aceptaron a Cristo en su corazón y no aceptaron caminar por el camino angosto. ¿Y qué dice de ellos? Que darán cuentas. Fíjense y escuchen. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Después de morir en carne, ese sufrimiento en el infierno, Dios mismo lo declara como la muerte segunda. No es que simplemente van a estar separados de Cristo, separados de Dios. Jesús lo dijo varias veces. Allí es el crujir de dientes.
¿quién estaba caminando? ¿Qué ejemplo nos dio Cristo cuando dijo de Lázaro, de ese rico que había vivido y que había disfrutado y que había hecho todo a sus anchas? Y había en su casa un mendigo, pero él sí amaba a Dios, ¿no? Los dos murieron. Uno fue al seno de Abraham y el otro al Hades. ¿Y saben qué? No hay un puente, hay un abismo. No son palabras mías, Cristo lo dijo. Hay un abismo. Todo aquel que termina su vida en esta tierra, el destino de ese camino ancho es la perdición. ¿De qué lado estás? ¿Qué camino has elegido para vivir? Ahora hay algo muy pícaro. Si estás caminando y estás saltando de un lado al otro, estoy acá en el camino ancho, total nadie me ve, y ahora me pongo en el camino angosto. Y después salto para este lado. Y estoy cómodo haciendo eso. Me siento bien. Me siento bien saltar de un camino al otro. Porque puedo, porque yo los veo. A mis amigos los veo. Les digo que sí voy a ir entonces a la fiesta loca. Y después... Y estoy gris. Y era lo que les estaba diciendo a estas personas. Basta. ¿Cómo vas a estar saltando de un lado a otro? ¿Estás seguro que recibiste a Cristo si estás haciendo eso? Si te sentiste cómodo saltando de camino en camino, si no te molesta, porque esto es denunciar el pecado. No significa que jamás vayas a caer, pero si caemos, tenemos un sumo sacerdote que entendió, que nos entiende, y te dice: vení, volvé, te recibo igual, otra vez, te perdono. Pero si estás cómodo teniendo todos esos pecados, revisa de nuevo si Cristo está en tu corazón. Porque una persona renovada no puede hacer eso. Es así de sencillo, así de claro. Hoy es el día que tenés que arreglar cuentas con Dios, antes de que ya sea tarde. ¿Cómo hacerlo? Es sencillo. Dobla tus rodillas y clama a Dios por el perdón de todas tus transgresiones e invita a Jesús a tu vida. Y si necesitas ayuda, podés hablarme o hablar a cualquiera, porque decís: no sé cómo hacerlo. Podés hablarle a Diego, a Carlos, a mí, a cualquiera que te pueda ayudar. Necesito hacer esa oración. Es una oración que la vas a hacer una sola vez en tu vida. Bien, nos queda la tapa de abajo. ¿Ah? Vimos el relleno, ahora nos queda la parte de abajo. Sí, no, sigo. Bien. Les recuerdo, así lo tenemos en mente, dice: porque por esto ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Bueno, permítanme. Bien, este es otro, como les dije, es otro versículo en el que el primero y el último eran los complicaditos, ¿no? El relleno estaba bien claro. El relleno fue bien contundente y bien claro, ¿no? En este hay algunas controversias también, ¿no?
Y como te dije en la tapa de arriba del sándwich, te voy a pedir que me permitas exponer un extracto de lo que he considerado de cada una de las posturas que vi, la idea principal. ¿Qué es esto de que ha sido predicado el Evangelio a los muertos? Vamos al hueso. Ahí. ¿Qué es eso? Bien, precisamente, por todo el Evangelio se menciona y clasifica a todo aquel que no tiene a Cristo como un muerto. Y a los que tenemos a Cristo hay dos posturas que me gustó. La primera es todo aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón, estamos muertos. Pero los que sí recibimos a Cristo en nuestro corazón también estamos muertos. ¿A qué? Estamos muertos al pecado, dice la palabra. Vamos a verla porque está muy interesante. Lo primero, Jesús le dice a uno que le preguntó, déjame que entierre a un familiar y ya vengo. Le dice, sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Se debe haber hecho un 8 diciendo, no, seguramente está medio... Pero era verdad. Pero era necesario hacer fiesta y regocijaros, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. ¿Qué parte es esa? El hijo pródigo. Pero ¿cómo lo refirió? Tu hermano, ¿cómo estaba? Muerto, pero volvió al Padre y ha vuelto a la vida. Bien, después, entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, fíjense lo importante, si no coméis la carne del Hijo y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6:33. No significa que simplemente por participar, significa que en tu vida has comido a Cristo y bebido su sangre. ¿Y qué es comer a Cristo? Tener a Cristo adentro tuyo. ¿Qué pasa cuando comes? ¿Qué pasa con la comida? Ingresa a tu sistema y se incorpora a tu sistema. Si vos comes algo que nos gusta tanto, que es este sándwich, si lo como, por todas mis venas va a correr eso que estoy comiendo. Por todas mis venas. Y es más, y si como de más, ¿qué pasa? Pero lo mismo lo tengo adentro mío. Comamos a Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo nos dejó? Su palabra. Comé a Cristo, bebé su sangre. Esto que estamos haciendo acá es símbolo de lo que tenés que hacer todos los días en tu casa. ¿Cuánto leemos? ¿Cuánto orás a Dios? ¿Estás con hambre de Cristo? Fíjense en Efesios, lo más que recordamos. Dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1, ¿no? Recordá el día que te hablaron de Cristo. Yo sí lo recuerdo. Y literalmente estaba muerto en mis delitos y pecados. Le doy infinitas gracias a Dios que alguien pudiera mostrarme a Cristo. Y para que yo viva en espíritu según Dios. Fíjense lo que dice Romanos 6:11. Dice, así también vosotros consideraos, vosotros, todos nosotros, me incluyo también, considerémonos muertos para el pecado, pero vivos para Cristo, para Dios en Cristo Jesús. Entonces también estamos muertos. ¿Para qué estamos muertos? Para el pecado. Bien, entonces, te pregunto, si te consideras muerto al pecado, ¿estás caminando por el camino angosto? Si estás muerto al pecado, entonces no te olvides del relleno
basta ya. De eso que tenés en tu cabeza, de que todo lo tenemos fresco, porque Satanás todos los días nos presenta esa bandejita. ¿Vas a comer de esto hoy? Y yo le voy a decir no, voy a comer de esto. Vete de mí, Satanás. Si estás muerto al pecado, no puede existir la práctica del pecado en tu vida. No puede existir. Revisa tu salvación, si no. Si te consideras muerto para la vida eterna, bueno, hoy se ha predicado el Evangelio para vos. Hoy se ha predicado el Evangelio para vos, en tu casa. Luego de tanto tiempo, hoy Dios quiere darte vida eterna. Darte vida eterna si no la tenés. El camino va a ser difícil, guarda. Jesucristo mismo nos dijo, el camino es angosto. Pero cuando llegue el día, que sabemos que va a llegar, vas a tener vida eterna. Y un galardón. Cerramos, me he pasado unos minutos, les pido disculpas, pero realmente el tema era bastante contundente, ¿no? Así que te invito a que cierres tus ojos y que oremos reflexionando en la palabra de Dios. Amado Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuántos beneficios? Cuánto amor expresado en tu palabra y cuánta corrección también. Hoy quiero pedirte perdón. Oficialmente, como iglesia, queremos pedirte perdón, levantar una plegaria de clamor de perdón a ti, porque somos débiles. Somos débiles. Pero en nuestra debilidad, el Espíritu Santo nos dice: vení, acá estoy. Te quiero ayudar. Levántate. Vamos. Basta ya. Vamos a vivir una vida santa. Vamos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Somos tus hijos. Hemos creído en ti. Sin vos, Espíritu Santo, nada podemos hacer. Gracias, Jesucristo, por el sacrificio que has hecho en la cruz, porque nos diste vida mientras que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Te amamos, Jesús. Te amamos, Dios. Amén y amén.